Hola, soy Andy Castro y esto es Déjate de joder. Si todos pensábamos que el 2019 había sido un año de mierda, el 2020... Todo comenzó en Wuhan, en la provincia de Hubei, China, en donde una neumonía que era desconocida empezó a generar todo tipo de controversias y preocupación. De hecho, se contagiaba rápida y fácilmente. Se le denominó coronavirus o COVID-19. 15 de enero. Se registró el primer caso de coronavirus en los Estados Unidos. Donald Trump decía que era una pequeña gripe, que no había nada que temer. Total, en Occidente este tipo de cosas no nos afectan. 23 de enero del 2020. Wuhan entra en cuarentena obligatoria. Mientras tanto, en Occidente, Donald Trump veía con admiración a su homólogo chino cómo estaba llevando la gestión del virus. Y es que los chinos estaban construyendo hospitales en menos de 10 días. Sí, 10 días. Nosotros tardamos un año en construir un puente. Ni te digo lo que es construir un hospital. Pero a su vez, sabiendo que si China cerraba su economía y sus fronteras, esto repercutiría negativamente en su crecimiento económico. 20 de febrero del 2020. Italia registra su primer caso de coronavirus. Es importante aclarar que Italia es una potencia turística. Sin ir más lejos, en el año 2018, Italia registró más de 94 millones de visitantes, lo cual suponía el caldo de cultivo perfecto para que el virus se desparramara por todo el mundo. 23 de febrero. En América Latina se registra el primer caso de coronavirus, y es en Brasil. De hecho, se le denominó uma gripezinha. El presidente Jair Bolsonaro dijo que su condición de atleta le daba una suerte de inmunidad para no contraer el virus, que no había nada de qué preocuparse. 3 de marzo del 2020. Se registra el primer caso de coronavirus en Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no teníamos nada que temer, que nos encontrábamos en verano y que simplemente había que estar atentos. El 11 de marzo, la OMS declara al coronavirus pandemia. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Miren, he tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio. Quiero destacar... Perdón. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Perdón. Yo sé que a todos nos hubiera gustado vivir otro tiempo, pero es el tiempo que nos tocó. Y sí, en un tiempo en el que empezamos a notar los efectos de una economía prácticamente paralizada. Aumento de la tasa de desempleo, de pobreza, todos los indicadores sociales entraron en estado de alarma. Aumento por consulta de separación de parejas, trastornos de sueño, ansiedad. Los femicidios incluso alcanzaron niveles récord en todo el país. Eso sin contar el impacto humano que el virus estaba dejando alrededor del mundo. Salir a la calle era como un domingo eterno. Locales cerrados, más gente de lo habitual durmiendo en la calle. Las avenidas parecían dignos escenarios de The Walking Dead. El Estado se convirtió en un actor central. De alguna manera aceptamos tácitamente que la salud, esa misma que hacía poco tiempo atrás había sido atropellada o degradada, hoy debía ser una prioridad. Ah, y ojo, apoyada en los descubrimientos y avances de la ciencia nacional. Y siguiendo en esta misma línea, el Estado fue el principal asignador de recursos, pagando sueldos, ampliando la base de las asignaciones universales, intentando llegar con aciertos o desaciertos a los más vulnerables. Las multinacionales, por otro lado, aquellas que habían sido el orgullo de las grandes naciones, hoy sucumbían ante los efectos negativos del virus. Y ni hablar de los efectos en la industria aeronáutica, turística o de esparcimiento. Estaban destruidas. Ya nadie estaba a salvo, excepto los productores de papel higiénico. Parece que la ayuda estatal, que un día fue exclusiva de los choriplaneros, hoy significaba una fuente de ingresos relevante para muchos. De hecho, en algunos casos, la única fuente. Si alguna vez esperábamos vivir uno de los fallidos apocalipsis que tantas veces se anunciaron,
definitivamente se quedaron cortos con lo que realmente sucedió. Esto es como una especie de fin del mundo choto que no le llega ni a las rodillas a una novela de Stephen King. Y es que el coronavirus, el COVID-19, el corona o Chinese virus, lo único que dejaron en evidencia fue un mundo absurdamente desigual. De hecho, para no ir tan lejos, según UNICEF, en la Argentina, una vez pasados los efectos del COVID-19, más de 7 millones de niños van a caer en la pobreza extrema. 7 millones de niños en un país de 45 millones de habitantes. Y tengamos en cuenta que este es un proceso que solo se ha acelerado con la pandemia. Para nadie es un secreto que esto viene de hace tiempo atrás. Se dice que Argentina, hace ya más de 10 años, ha perdido su viento de cola, su capacidad de crecer económicamente. Esto ha comprometido seriamente la movilidad social y ha perforado el poder adquisitivo de la población, siendo el impacto más crítico en los sectores informales. Está claro que la situación del país tiene graves falencias a nivel estructural, en todos los niveles, y que además no son de corta data. Por eso es necesario establecer un nuevo pacto social que tenga como objetivo establecer las bases de un modelo sustentable y realista. Pero mientras se genera este contexto que para muchos es utópico debido a la famosa grieta, estamos dilatando por una cosa u otra el impuesto a la riqueza, un impuesto que tiene como objetivo gravar por única vez a 12.000 personas con un 1% sobre sus patrimonios. Sí, 12.000 personas concentran la mayor porción de la riqueza en un país de más de 45 millones de habitantes. El chiste se cuenta solo. Qué ironía que la mayor parte de la población naturalice o convalide una reducción de salarios en medio de una guerra pandémica, porque el esfuerzo lo hacemos todos juntos, y por otro lado, muchos asalariados se indignen porque a los más ricos se les pide hacer un aporte por única vez para ayudar al país en el contexto que vivimos. Todo esto como si implicara un golpe directo a la propiedad privada. Entonces, la famosa clase media argentina, ya bastante reducida producto de las reiteradas crisis económicas, se enfrenta a un gran dilema en este contexto. Y es que es inevitable que la pobreza crezca si el Estado no se hace de recursos para poder reactivar la economía. Y ni hablar del capital político que requiere Alberto Fernández para poder llevar a cabo reformas profundas que le permitan reactivar el aparato productivo. Una reforma impositiva, una reforma laboral, la previsibilidad de la deuda externa, la agenda de la lucha contra el hambre, entre otras. Habría material de sobra para poder hacer un programa nuevo respecto a esto. La población de ingresos medios se encuentra en un momento inédito en donde la vulnerabilidad y la incertidumbre son moneda corriente. Y no solo hablamos de Argentina, que para nadie es un secreto su compleja situación financiera previa a la pandemia, que de hecho marca un punto clave en su lucha contra el coronavirus. La pobreza va a impactar de lleno en América Latina, una región que en el último tiempo se ha visto inmersa en un caos político y social con graves consecuencias económicas. Lo que comenzó como un acuerdo social entre todos los sectores para apoyar la rápida respuesta del gobierno argentino ante la pandemia, hoy después de 100 días de cuarentena se ven desgastados. En consecuencia, la angustia, la desinformación, la irresponsabilidad mediática, la frecuente utilización de las noticias falsas han derivado en movimientos anticuarentena, que denuncian un nuevo plan sistemático de un nuevo orden mundial, como si el orden que tenemos actualmente no expulsara a personas diariamente de nuestro sistema. Entre esas movilizaciones podemos ver reclamos que realmente son válidos, de personas independientes, que hacen su trabajo diariamente y que no tienen contención del Estado, que no les brindan ni protocolos, ni ayuda, ni asistencia. Solo quieren cuidar sus fuentes laborales, sus ingresos, su manera de vivir. En un momento en el que se empieza a sentir la incidencia por contagios de COVID-19 en el sistema sanitario, focalizado en el área metropolitana más relevante del país, el AMBA. ¡Ay, malgasté mi vida! Estados Unidos y la prensa internacional, afines a las ideas de Donald Trump, no han hecho más que fogonear un contexto de Guerra Fría 2.0. Recordemos que estamos en una guerra comercial. China tampoco ha hecho diferencia de esta situación. Su manejo de la pandemia al principio y su hermetismo tampoco han abonado el camino para que la diplomacia prospere y se diferencien de una manera superadora de los Estados Unidos. Recordemos que la Guerra Fría comenzó en 1947 y se terminó en 1991 con la caída del Muro de Berlín.
Y esto supuso la victoria inexorable, irremediable, incuestionable e irrefutable del capitalismo a nivel mundial. Ya está, basta, somos capitalistas. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¿Y qué bonito es? Muere el capitalismo. Pero lo que sí es importante es darnos cuenta del rol que cumplimos en nuestra sociedad. Porque debemos entender que gran parte de la población no goza de una posición económica privilegiada. Que no trabaja no porque no quiera, sino porque no hay trabajo. Sí, ya sé que mi punto de vista puede ser polémico, pero nos encontramos en un momento sumamente difícil. Dicen que toda crisis trae consigo una oportunidad. Aprovechemos este momento para sacar lo mejor de nosotros, pero con conciencia social y colectiva. Aprovechemos que está todo dado vuelta e intentemos sortear esta crisis todos juntos. Y una vez haya pasado todo este tsunami, logremos sentar las bases de un futuro más justo y equitativo. Que como sociedad entendamos que debemos asegurarles a todos por igual el acceso a los bienes indispensables para el desarrollo humano. No nos podemos seguir permitiendo como país que más de 1/3 de la población viva en condición de pobreza. No es cuestión de ser comunistas, es cuestión de ser humanos. Y si no te gusta, dale, déjate de joder.